Muchas gracias. Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es martes 30 de abril, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Hoy ha venido la valiente, aguerrida periodista venezolana Berenice Gómez, conocida popularmente como La Bicha. Es un gran personaje. No se la pierdan, vamos a conversar con ella después de unos momentos. Pero antes, la actualidad venezolana, que hoy ha sido particularmente turbulenta y sanguinaria. En el Congreso venezolano, en la Asamblea Nacional, unos matones contratados por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea, dieron una golpiza a varios diputados de la oposición, entre ellos a Julio Borges. Tenemos las imágenes un tanto violentas de esa paliza que por instrucciones de Cabello le dieron hoy en el Congreso venezolano a varios diputados de la oposición, a los que además se les negaba el uso de la palabra. Personas en los municipios de San Francisco y Maracaibo, y que podrán prolongarse la zona industrial y Maracaibo. De igual forma, se estarán aprobando 120... Un matón vestido con una indumentaria deportiva con los colores de la bandera venezolana es quien agrede a varios diputados de oposición ensañándose viciosamente con Borges, al que le provocó severas heridas en la cara. Ya la semana pasada otro diputado, William Dávila, había sido agredido también por matones contratados por Cabello. Le arrojaron un micrófono inalámbrico, le hicieron cortes en la cara. Mientras todo esto ocurría hoy en la Asamblea Nacional Venezolana, por órdenes del principal y más conspicuo matón, Diosdado Cabello, Maduro asistía al circo de Soleil. Ahorita estuvimos en el Circo du Soleil, ¿ustedes lo han escuchado? Hermosísimo. Ellos nos ofrecieron una ¿cómo se llama? Una función. Están tan emocionados con Venezuela que ofrecieron una función de puertas abiertas. Probablemente le hicieron gratis y de puertas abiertas porque tenían que competir con la función circense de Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional. Ese era otro circo en el que unos leones desaforados, unos matones a sueldo, apandillados, daban golpes a los diputados de la oposición. Un circo sanguinario, un circo macabro montado por Cabello. Mientras que Maduro va a ver otro circo, el Circo de Soleil. Poco después, Julio Borges, ensangrentado, con el rostro demacrado porque recibió una paliza y quien le pegó no era un diputado oficialista, sino era un matón. ¿Por qué se había permitido la entrada de ese matón? ¿Y por qué ese matón obró impunemente? Porque contaba con el padrinazgo de Diosdado Cabello. Cabello ha tomado la decisión de abolir el Parlamento. A todo diputado opositor que cuestiona la legitimidad de Maduro y que sugiere que hubo un fraude el 14 de abril, le niega el uso de la palabra. No le permite hablar, pero ahora no solo eso, sino que además entran matones y los aporrean, les dan una golpiza. Entonces apareció Julio Borges en Globovisión y dijo claramente que el que había dado la orden de ir a golpearlo era Diosdado Cabello. Yo no soy el único golpeado, han golpeado a varios diputados hoy. Y al comenzar la sesión hay que responsabilizar directamente al señor Diosdado Cabello, que encarna el odio, la represión, el fascismo que él quiere acusar al resto del país, que no reconoce lo que ha sido nada más y nada menos que la expresión de nuestro pueblo el 14 de abril. Y él es quien ordena, con gente armada dentro del hemiciclo, con guardaespaldas que están allí dentro del hemiciclo y que lo hemos denunciado, niega el derecho de palabra porque él quiere someter a un examen, que hasta que nosotros no reconozcamos a Nicolás Maduro, su legitimidad, él no le va a dar el derecho de palabra a la oposición.
Pero no solo eso, no es solo que les niega el uso de la palabra y los mantiene callados, proscritos de hablar. No solo eso, sino además les pegan. De manera que lo que está ocurriendo en Venezuela es lo que había anticipado Maduro, mano dura, endurecer la represión. Han hecho fraude y ahora, para consolidarse en el poder, van a tratar de diezmar físicamente a los opositores, intimidándolos con palizas, metiéndolos en la cárcel, agobiándolos con juicios. Pero Julio Borges no se deja intimidar y dice que sus principios democráticos no se van a negociar, aunque lo metan en la cárcel y aunque le den más palizas. Yo quiero decirle al señor Diosdado Cabello que la conciencia no se somete a ningún examen y nos podrán golpear como lo han hecho, nos podrán meter en la cárcel, nos podrán matar, pero los principios no se venden. Los ideales no se venden y estos golpes a nosotros lo que nos dan es más fuerza. Mis respetos al señor Borges y todo esto que está ocurriendo en Venezuela, la agresión de la semana pasada al diputado opositor Dávila, esta nueva agresión esta noche a Borges y a otros, no hace sino confirmar la entraña matonesca, autoritaria, intolerante del régimen dictatorial de Maduro y Cabello, que no permiten la oposición, que no entienden que en una democracia gobierna la mayoría, y ellos no son la mayoría, son una mayoría tramposa, pero a la minoría se le permite expresarse. A la minoría no se la puede atropellar de esta manera, a golpes y a patadas. Bueno, por eso Borges dice que Diosdado Cabello, que es aparentemente el que tiene el verdadero poder, o el poder más letal de hacer más daño en Venezuela, más que Maduro, que es el títere de La Habana, Cabello dice está cavando la tumba de este régimen ilegal, ilegítimo, que yo no creo que durará 6 años. Y usted, señor Diosdado Cabello, lo que está es cavando la tumba de todo el proceso que ustedes llaman revolución. Esa es la realidad. Por otro lado, y con el rostro entumecido, hinchado, acababan de darle golpes, un matón en la Asamblea Nacional. Borges dijo que mientras esto ocurría, él podía ver cómo Diosdado Cabello celebraba el festín de violencia, la orgía de sangre, en un recinto que tiene que ser majestuoso, que encarna la soberanía popular, la Asamblea Nacional. Es un lugar donde tienen que cotejarse las ideas y donde tienen que estar los más esclarecidos, los más brillantes representantes de la sociedad. Pues no, en Venezuela pululan allí los malandros y esos son los que prevalecen a golpes. Y el jefe, el presidente de la Asamblea Nacional, que es otro matón, se ríe entre tanto. Es precisamente porque no respondemos con violencia a la violencia. Y a ustedes les puede parecer increíble, pero es cierto que el señor Diosdado Cabello se alegra, se ríe mientras a nosotros nos golpean, como si fuera realmente el dueño de un circo que significa la violencia en el país. Y efectivamente Diosdado Cabello dio unas declaraciones antes de que esto ocurriera, pero cuando seguramente ya estaban tramando esta emboscada contra Borges y otros diputados de la oposición hoy en la Asamblea Nacional Venezolana, diciendo por qué a él no le parece que los diputados de la oposición tengan derecho a hablar, a expresarse. Lo que queda claro es que hay un grupo de venezolanos que fueron electos diputados en el año 2010 por este CNN con el mismo sistema electoral, el mismo sistema electoral que están en la Asamblea, y ellos dicen tener derecho que no tienen los demás venezolanos. Por ejemplo, ellos dicen tener el derecho a desconocer al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, un derecho exclusivo a los diputados de oposición. Dice, porque yo no puedo tener derecho a desconocerlo. Lo que está olvidando este impresentable señor Cabello, que como Chávez y como Maduro es solamente un matón, es que los diputados de la oposición, por ejemplo el señor Borges, mis respetos a él, por ejemplo el señor Dávila, que fue agredido la semana pasada,
representan a por lo menos 7.300.000 venezolanos que el 14 de abril votaron por el señor Capriles. Muchos, la inmensa mayoría de esos venezolanos, que son millones, que probablemente son más que los votos que le han sido fraudulentamente asignados a Maduro, muchos creen que el triunfo de Maduro es irregular, es tramposo, ha sido amañado. Por lo tanto, esos diputados de oposición dan voz, representan a un sector numerosísimo de la sociedad venezolana. Y por eso lo que está haciendo Diosdado Cabello es profundamente antidemocrático y además idiota, porque está erosionando lo poco que queda en pie de la credibilidad de ese régimen manchado. La semana pasada, William Dávila, otro diputado de la oposición, fue agredido salvajemente en la Asamblea Nacional Venezolana. Pudieron hacerle perder la vista de un ojo. Él nos cuenta cómo fue esa agresión. No tiene explicación que me hayan lanzado un micrófono inalámbrico que generó esta herida de 16 puntos. Pude haber perdido el ojo, me pudieron haber fracturado el cráneo. Realmente eso no tiene ningún tipo de explicación. Ahí no hubo ni siquiera la suspensión de la sesión. No suspendieron la sesión como no la suspendieron hoy. Es decir, mientras ocurría la trifulca, mientras el matón estaba destruyendo a golpes a Borges, a Julio Borges, había otro señor diputado oficialista que hablaba, indiferente a lo que estaba ocurriendo. Y Cabello, Diosdado, miraba a otra parte como si tal cosa. William Dávila, que fue agredido la semana pasada, como esta noche ha sido vilmente agredido Julio Borges, contaba cómo le arrojaron un micrófono. Él no sabía qué le habían arrojado, pero un objeto contundente se estrelló contra su rostro y lo dejó muy malherido, contuso y levemente inconsciente. Puedo recordar que ese micrófono vino del extremo izquierdo, de allá donde se sienta esa bancada, y yo vi algo que venía dando vuelta y vuelta hasta que me pegó aquí. Y después yo quedé, bueno, como se dice, descentrado, y varios diputados me auxiliaron. Bueno, después de los escandalosos sucesos que han de nuevo manchado la credibilidad de la dictadura venezolana, que se dedica a golpear físicamente a políticos importantes, diputados de la oposición, negándoles el uso de la palabra, María Corina Machado habló esta noche y esto fue parte de lo que dijo. Y en mi caso debo decir que no solamente fue herida, según me dice el diputado Zambrano, en la cara, con una manopla o con algún objeto, que no fue la mano nada más de la diputada que me agredió, yo estaba de espalda, volteé y me agredió, sino que la misma diputada, yo estaba arriba hablando con el diputado Cabello, me agarró de espalda por el pelo, me tiró al piso, me pateó y me golpeó, mientras el diputado Diosdado Cabello sonreía. Bueno, esto es verdaderamente escalofriante, ¿no? Venezuela no merece este régimen acanallado de bribones, esta gavilla de ampones, de golpistas que ha secuestrado el poder y que cree que va a gobernar dando puños y patadas, tumbando a mujeres como María Corina Machado, que es una lideresa preclara de la oposición democrática venezolana. Bueno, ella fue agredida también esta noche. Yo creo que lo que ha ocurrido esta noche es gravísimo y algo tiene que ocurrir, algo tiene que ocurrir. Alguien en nombre de la dignidad de los venezolanos, de la paz de los venezolanos, valores que están siendo ultrajados, tiene que restaurar la libertad y la legalidad en ese país y tiene que remover a esa pandilla de matones que están haciendo escarnio de la dignidad del pueblo venezolano. Uno de esos matones, el señor Carreño, dijo que como la derecha es fascista, entonces hay que pegarle.
Bienvenidos de vuelta al programa. Nos visita desde Caracas, Venezuela, donde ella vive y donde resiste heroicamente a la dictadura venezolana, la gran periodista de ese país, Berenice Gómez Lavicha. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo estás, Berenice? Muy contenta, muy feliz, muy abochornada con lo que vi, muy abochornada con lo que me he enterado. Pero en realidad muy contenta porque a los 60 años uno aprende que nada pasa en balde. Y todo tiene su final. Sí, sí. ¿Y tú crees que el final de esta dictadura de Maduro y Cabello es más o menos inminente? Sí. ¿Qué plazo le das tú? Porque eso claramente se está descomponiendo. Lo que ha pasado hoy, la golpiza en la Asamblea Nacional, es una señal de que ellos están desesperados, ¿no? Sí, es necesario decirte que tienes toda la razón, pero es necesario decirte algo. Le digo a Borges y a María Corina y le digo a William Dávila, que bienvenidos al club, porque en el 2002 a mí me golpearon, me dispararon con un fusil Staller y hinchada fui al programa de Napoleón Bravo y lo conté, porque en Últimas Noticias, donde yo trabajaba, el director no permitió que entrara la noticia de mi golpiza. Casi te mataron. Bueno, el tipo me apuntó con el fusil, yo creo que con esa intención de que yo me quebrara, me arrodillara, le pidiera perdón o algo, para poderse burlar de mí en la hojilla, sería. Y yo le dije, dispárame, pégame el tiro, dame el tiro, cobarde de taracatatácata. Entonces el tipo me apuntó y disparó para allá. Yo fui a la fiscalía y declaré, y eso no valió nada, pero... Son muchas. ¿Quién era? El jefe de los motorizados que tenía Lina Ron. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque lo mismo que tenía Papadoc Duvalier, unos tontos macut, lo mismo que tienen que maltratan a las damas de blanco, a Joanny Sánchez en Cuba, lo mismo que tenían las TASE, lo mismo que tenían las juventudes hitlerianas. Ellos tienen unos paramilitares armados que ellos los mantienen y que mantienen a la gente como los de Noriega, que eran unos cabilleros, y medio mataban a la gente y veían a la gente manchada de sangre. O sea, eso no es nuevo en Venezuela. Mal de mucho consuelo de tontos, no. Yo quiero decirte que lamento profundamente haber visto eso ahí como venezolana. Claro. Precisamente yo no puedo estar de acuerdo con eso, me parece un horror. Ahora, eso te cuenta hasta dónde está cerca el fin de ellos, porque pareciera que no pueden ser tan torpes. No puede ser que el hombre más poderoso que tiene mi país ahorita, que se llama Diosdado Cabello, que maneja la asamblea donde se hacen las leyes, el PSV en donde nadie lo eligió, pero es el primer vicepresidente, y el estamento militar del alto mando militar, es el hombre más poderoso. No es Maduro, Maduro es el títere, como tú lo dijiste, en el segmento anterior de Raúl Castro. Bueno, ese hombre se ría de esa manera y diga que ahora no le van a pagar tampoco a los diputados de la oposición. No les van a pagar el sueldo a los diputados de la oposición, no los dejan hablar y les pegan. Y permite la entrada de matones. Ahora... Han estado todo el tiempo. ¿Cómo vamos a salir de Maduro y de Cabello? Es decir, no podemos confiar en el CNE, no habrá auditoría, no podemos confiar tampoco en Latinoamérica ni en la OEA, la UNASUR avaló el fraude. Es decir, ¿cuál es la salida? ¿Resignarnos 6 años y tolerar una dictadura? No hay manera. Primero porque el señor Diosdado Cabello parece el jefe de campaña del señor Capriles. Porque todas las cosas que están haciendo es cerrando para que haya una explosión social que no es de la oposición, que está siendo provocada por ellos porque están como cerrando un submarino. No, y además ellos están bajo la sospecha de que han hecho fraude y de que son una dictadura. Y actúan pegándoles a los de la oposición como si en efecto fuera una dictadura. Claro, es muy claro, es que ellos son una dictadura. Maduro pero no podrían es ser un poco más disimulados, dejarlos hablar, ¿no? Cuando era Chávez. Sí. Cuando era Chávez. Sí, guardar las formas, ¿no? Dar la apariencia de una democracia. Pero entrarles a golpes a los diputados como Borges, a María Corina. Sí, que es una dama y que no merecía que la golpearan de ninguna manera. Yo lo lamento como venezolana. ¿Te acuerdas la última vez que estuvimos juntos? Me acuerdo, el año 2009. Que te dije yo, tú me dijiste, ¿tú entrevistarías al presidente? ¿Qué harías? Le dije, en primer lugar no le faltaría el respeto. Y tú me dijiste, me lo acuerdo, me lo aprendí de memoria. Claro, él no necesita que tú le faltes el respeto porque él solo se falta el respeto, eso es correcto. Y estos son mucho más lamentables. Ahora, mi amor querido, jamás en la vida diga que estos personajes son peores que Chávez. No hay nadie peor que Chávez. No. Estos son unos aprendices de malos. Ahora, están desbocados. Eso sí es verdad. Están desbocados. Pero nadie puede frenarlos. Es decir,
perdona mi ingenuidad, ¿no podemos tener la esperanza de que el mando militar venezolano recupere la dignidad? Ya, yo no digo el almirante Molero, pero algunos generales venezolanos que digan, basta ya, han hecho fraude, vamos a sacar a estos bribones, a estos truanes del poder. De hecho, eso sucedió justamente el día de las votaciones y hubo una cantidad de gente detenida. De hecho, eso nuevamente sucedió cuando los estudiantes salieron en Barquisimeto y en San Cristóbal. Y metieron presos como a 60 oficiales y guardias nacionales que se negaron a torturar a los muchachos porque esos son delitos de lesa humanidad. Y de hecho acaba de suceder nuevamente en donde hay por lo menos 30 o 40 oficiales detenidos en la Dirección de Inteligencia Militar junto con Rivero. A este Antonio Rivero, que Leopoldo López ha denunciado, lo ha metido a la cárcel porque era un general demócrata. Sí, que no estaba alineado con la dictadura. Claro, él en un principio fue golpista junto con ellos el 27 de febrero, el 27 de noviembre. Posteriormente a eso, él empezó a mirar, a observar, a anotar y a pasar informes internos porque a él no le correspondía sacar unos informes al exterior. O sea, que me lo diera a mí, por ejemplo, no le correspondía porque era un oficial, diciendo ¿cuántos cubanos estaban teniendo injerencia, mandoneteándole en la cara a los oficiales venezolanos, enterándose de secretos de Estado, enterándose, etcétera, y lo pasó por escrito en 2 oportunidades. Y por eso cuando llegó hasta donde dice no pise la grama, agarró el uniforme, lo guindó y puso su kepi y dijo, bueno, ahora yo voy a dar una rueda de prensa y contó todo. No te estoy hablando del año pasado, te estoy hablando de mediados de este horror del expresidente finado, porque ya el chavismo se acabó, Jaime. Sí. Ahora hay un castromadurismo. Castromadurismo, ¿no? Ya se acabó el chavismo. No hablemos, hay que hablar con propiedad. Ese señor estuvo en contra de todo lo que se hizo. Lo que está ocurriendo en Venezuela es una réplica del modelo cubano. Pero es que lo que pasa es que el señor Fidel Castro le vendió la franquicia a Chávez. Sí. Y le vendió la franquicia del Castro comunismo a la señora Kirchner. Sí. Acaba la señora Kirchner de modificar todas las leyes que tienen que ver con los tribunales. Se la vendió a Evo Morales, se la vendió el violador de Soy la América. Sí, Daniel Ortega. Daniel Ortega. Me gusta porque hablas claro, Berenice. Dios te bendiga. Por eso estoy sentada aquí. Amén. Dios te bendiga. Un aplauso para ella. ¿Qué pasó el 14 de abril? ¿Cuántos votos realmente sacó Capriles y cuántos Maduro? ¿De qué tamaño fue el fraude? El fraude fue muy grande. Yo diría que como por lo menos 8 puntos. Muy, muy grande. Capriles sacó más o menos 1 millón de votos más que Maduro. Mucho más, sí, un poquito más. Y un poquito más también. También, un poquito más, sí, sí. ¿Y cómo se hizo el fraude? Hay muchas formas de hacer fraude, muchas. De hecho, el 7 de octubre todavía el candidato tenía la candidez de que no había entendido que había fraude. El 7 de octubre Capriles el año pasado también le hicieron fraude. Él se paró y dijo 3 cosas. Chávez ganó, yo perdí y aquí no hubo fraude. Sí. Yo lo recuerdo como si fuera ahorita. Yo también, y quedé descorazonado. Y yo dije, tal vez... Así hace mi hija cuando algo no le gusta. Pero ¿sabes qué? Tal vez lo hizo Capriles porque sabía que Chávez estaba muriendo y que iba a tener una segunda oportunidad. No. ¿Tú crees que fue Capriles lo hizo por candidez, Capriles lo hizo, a ver si te lo digo de otra manera. En Venezuela nosotros decimos, ¿qué es lo que le falta a fulano? Burdel. ¿Entiendes? Tú puedes sacar 20 en Harvard, no sé qué, ser muy inteligente, lo que tú quieras, pero si no tienes burdel, no sabes cómo defenderte del que te está haciendo trampa. Ya aprendió, ya aprendió. Le falta burdel, ¿no? Le faltaba burdel, ya no, ya lo agarró. Ya está, ya está. Ya se inauguró. Ya se inauguró. Tú tienes que ser la madame. Ah, claro. Tú tienes que darle un poco de calle. Claro, yo te lo canto. Children of Rizolia, Rayo y Boys in Harmony. Eso es lo que cantan las madamas en el Callao. Las madamas en el Callao. Tienes que darle malicia, claro. Porque no puede dejarse embaucar por los que le hacen la trampa una y otra vez. Ya lo agarró, ¿no? Ya está, agarró, ya se puso firme. Agarró por las greñas. ¿Tú crees que a mí me falta burdel? ¡Claro! Si eso yo te vi el otro día con mi amigo, el Profeta de América, y dijo, Centro Nacional de Trampas Electorales. Y te digo, ¿cómo se ve que no ves televisión? Y él te dijo, estoy lento, pasé 10 segundos para darme cuenta del chiste. Sí. Vámonos, yo te entreno. Regresamos con la bicha después de la pausa.
Al programa ha venido la muy valiente periodista venezolana desde Caracas, Berenice Gómez, la famosísima Bicha, que no se calla nada. No. Una gran periodista venezolana, gracias por visitarnos. Gracias por darme la oportunidad que la gente se entere de lo que está pasando en Venezuela. ¿Dónde murió Chávez realmente? ¿Murió en La Habana? El año pasado. Sí. O sea, lo llevaron ya cadáver a Caracas. Sí. Sí. Sí, embalsamado. Embalsamado. O sea que Maduro y compañía mintieron con todo descaro. Te cuento que hay unas pintas en Caracas que hacen los chavistas que dicen, Chávez nos amó, bueno, a ellos, ¿no? Sí. Y Maduro nos mintió. Sí, sí, así fue, ¿no? Así fue. ¿Por qué Chávez eligió a Maduro como su sucesor? Chávez, no, mi amor, a Chávez le hicieron así, los dos Castro. Ellos fueron los que eligieron. Claro, ¿Y por qué los Castro confían tanto en Maduro? Maduro fue educado de joven en La Habana. No, él fue educado de joven en el Urbaneja de Chepol, etcétera, en Caracas, pero cuando él entró a trabajar como chofer de Metrobús y se convirtió en sindicalista, que no fue dirigente sindical, pero sindicalista, él empezó a meter reposo. Él más que chofer de autobús era reposero. Claro. Empezó a meter reposo y ese tiempo se lo llevaron para que lo formaran en La Habana. Eso es lo que había leído. Esa es la verdad. Y él sí es un marxista convencido. Un comunista castrista. El problema es que constitucionalmente le tocaba al señor Diosdado Cabello ser el presidente, mientras que se le convocaban elecciones, se hacían las elecciones y entregaba la banda presidencial al presidente que resultara electo. Pero los Castro no podían darse el lujo de que un señor como Diosdado Cabello fuera, aunque sea temporalmente, 30 segundos presidente de Venezuela. Porque no se entienden con él, no lo controlan. Porque Diosdado Cabello es anticomunista. Es anticomunista. Es anticastrista. Y está en desacuerdo con que haya injerencia cubana dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Tú no crees que un escenario más o menos creíble en la crisis venezolana es que Diosdado Cabello termine sacando del poder a Maduro? Bueno, hecho el loco. Hecho el loco. Que parezca un accidente. Claro. Que parezca un atentado de la derecha, ¿no? Y fuera, claro. Pero acuérdate de algo, Jaime. El señor Maduro posará su sentadera sobre las más grandes reservas petroleras de un país que haya en el mundo, cosa que no es mentira, pero sobre lo que ellos mismos llamaron en un documento que fue publicado y nunca negado por el ABC de Madrid, la bomba social. Porque ya el petróleo va a bajar a 50... Hay una bomba social activada, latente en Venezuela. Claro. No están terminando de hacer las viviendas que hacen falta y las viviendas que ya terminaron y las entregaron tienen fallas estructurales gravísimas. No hay dinero, no va a haber dinero para seguir pagando las misiones. No. Acaban de endeudarse en 2.500 millones de dólares con Cuba. Le deben a los chinos. A los chinos le deben una fortuna. Y los chinos le dijeron, no le voy a dar más leal. Ustedes se gozaron esos centavos y mucha corrupción. No se entregaron las obras y el petróleo con que me están pagando no es de la calidad que me dieron. Con lo cual, Maduro y Diosdado tienen los días contados, ¿no? Sí. La dictadura no va a durar 6 años. No, pero es que yo solo... ¿Qué plazo de expiración le das? Muy poco. ¿1 año? No, menos de 1 año. No llegan a fin de año. Sí. Y el resentimiento que tiene Diosdado Cabello es muy grande porque él se sintió traicionado. ¿Por quién? Por Chávez. Y te voy a volver a la pregunta que me hiciste anteriormente. ¿Por qué Chávez escogió a Maduro? Perdóname, Chávez no escogió a Maduro. Chávez quería que su hermano Adán fuera la persona que... el que le diera el dedazo, él. Pero eso tampoco lo quisieron los Castro. Y muy también por aquello del síndrome del tirano Aguirre. ¿En manos de quién quedaron los familiares de Chávez, los hijos de Chávez? De Maduro, de Diosdado, del G2. ¿De quién quedó? Hay que leerse a Herrera Luque cuando cuenta qué hizo el tirano Aguirre cuando supo que le iban a dar palo en llame. Agarró la hija y la apuñaleó. Cuando antes de apuñalearla le dijo, ¿por qué, papá? Y él le dijo, porque no voy a permitir que sea el colchón de mis enemigos. ¿Quiénes protegen a los hijos de Chávez? Los que le dicen, te ves linda calladita. Pero está la inteligencia cubana infiltrada ahí. Of course, my horse. Claro. ¿Dónde tienen la plata escondida la familia Chávez y Diosdado? No sé, Diosdado no sé, pero dicen que el albacea es un señor que llaman Andrade que vive en Wellington. ¿En Wellington? ¿Tú sabes dónde queda Wellington? ¿Aquí, en Estados Unidos? Sí, aquí, en Florida.
Sí. Falcon Crespo. ¿Cómo vamos a salir de esto? Es decir, a ver, escenarios. El pueblo sale a las calles. El pueblo se impacienta y sale a las calles y los militares no se atreven a reprimir al pueblo. Claro, pero ese pueblo son los mismos chavistas que tienen 14 años así. Dame una limosna, no, dame la mano, papadito, pero no. Dame una limosna, que los tienen 14 años entrenados para eso, y que si no va a haber centavos para pagarle. O sea, eso no va a ocurrir. Esa es una posibilidad, que esa gente diga, y lo que me toca a mí, y ahora que me toca a mí, ¿por qué no me siguen dando? Porque ya yo tengo tiempo que no trabajo. Eso es una posibilidad. Porque Capriles no está llamando que la gente vaya a la calle, solamente está convidando mañana a la marcha del 1 de mayo, que son 2 marchas. Pero en eso, cuando Capriles, por ejemplo, llamó a una marcha para ir al CNE echó todo para atrás. Y luego la replegó, actuó bien, correctamente, fue prudente, correctamente, evitó un baño de sangre. Claro. Entonces, Capriles no puede llamar a la gente a salir a la calle. De hecho, no lo hace. No lo hace. Lo que están pidiendo es por el 1 de mayo que todas las veces se... Mañana. Mañana, claro. Pero mañana puede haber también violencia en las calles. Acuérdate de los Tontón Macut. ¿Qué consejo le darías tú a Capriles? ¿Qué puede hacer él? Él ahora impugna las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia, pero el Tribunal Supremo de Justicia es un órgano chavista. Es decir, no le van a dar la razón. Yo creo que Capriles debe seguir haciendo lo que está haciendo. Lo que está haciendo es correcto. Resistencia pacífica. Resistencia pacífica. Y pedir nuevas elecciones. Y pedir nuevas elecciones, impugnarlas y decir, el rey va desnudo. O sea, sí. Jaime Bailey no. El CNE va desnudo. Sí. Va desnudo. Y que se quede claro ante el mundo que no hay transparencia, que hubo un fraude muy grande. Y él que lo siga diciendo. Porque si no, ¿qué sentido tendría que yo estoy sentada aquí también? Yo podría ser chavista. Enhorabuena que no lo seas. No, para nada, me quedaría sin mamá y sin papá y sin hermano. Para terminar, ¿quién es más malo, Maduro o Cabello? Cabello. ¿Quién es más inteligente? Cabello. ¿Y quién es más peligroso? Cabello. O sea que ese forcejeo lo va a ganar... Cabello. Cabello. ¿Cabello va a terminar siendo dictador de Venezuela? No. 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 ¿Van a hundirse juntos? También lo creo. Sí. Acuérdate del aguacier y los espacios vacíos se rellenan. Berenice, gracias. Ven a Miami, haz un programa de televisión acá en la Mega. Necesitamos gente como tú. Me encantará. Pero estás ahí trabajando allá, ¿no? Igual, yo estoy, sí, muy pegada a mi país. ¿Estás en la radio, en Radio Caracas? Estoy en Radio Caracas, de verdad. Tengo el enorme honor de trabajar para una radio en donde ni los propietarios ni los periodistas se ponen de rodillas. No estamos rodilla en tierra, nada. Yo tengo las rodillas para cruzarlas para que me la veas qué lindas piernas tiene la bicha. Lindas piernas y sobre todo, lo más lindo que tiene la bicha es el espíritu. El espíritu, la inteligencia inclaudicable. Bicha, Dios te bendiga. Gracias por venir. Gracias, mamá. Un aplauso para ella.